Buenas, en este video continuaremos con el análisis de aceleración del mecanismo de la biela manivela invertida y haremos el análisis por el método de la álgebra compleja y luego compararemos los resultados con el método anterior. Para usar el método de la álgebra compleja tenemos que primero hacer un circuito vectorial de nuestro mecanismo. Aquí tengo el mecanismo simplificado. El circuito vectorial que voy a hacer es el siguiente, donde tengo este vector R2 que representa el eslabón 2, vector R4 que representa el eslabón 4 y el vector R1 que representa este eslabón 1 que está fijo ya en los puntos O2 y O4. Este circuito vectorial es un camino cerrado y se representa con esta ecuación. Esta es la ecuación de cierre. Para facilitarnos un poco las cosas vamos a hacer una lista de los parámetros de esta ecuación, que son los siguientes: θ2 R2, θ4 R4, θ1 y R1. Como les había dicho, el eslabón 1 está fijo, entonces θ1 y R1 no van a cambiar durante el movimiento del mecanismo. El eslabón 2 está definido con este vector. Durante el movimiento va a tener rotación, pero su radio no va a variar. Por lo tanto, solo sería variable θ2. Sin embargo, este también es el valor de entrada, ya que con este valor nosotros comenzamos a hacer el análisis, con el valor de posición y con su valor de velocidad. Por último, el eslabón 4, durante el movimiento del mecanismo, va a variar tanto su ángulo como su radio, ya que está definido desde el punto 4 hasta el punto A. Y el punto A, como ven aquí, se va a desplazar para arriba y para abajo. Por lo tanto, esa distancia, ¿ya?, el largo de este vector va a ser variable. Y escribimos eso entonces de esta manera. Ahí tenemos fijo, 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 entrada, variable y variable. Hacer este análisis es importante, ya que solo si tenemos a lo más dos variables significa que lo podremos resolver. Ahora, si expandemos esta ecuación con la notación de Euler, quedará algo así. Aquí quedan los módulos como R2, R1 y R4, y el ángulo pasa a ser el exponente de la función exponencial junto con el símbolo de número complejo. Vamos a desarrollar entonces esta ecuación que representa la posición. Aquí tenemos las variables y la entrada para recordarnos cuáles términos sí tenemos que derivar. Entonces hacemos la primera derivada, que nos va a dar la velocidad. R2 es constante y tenemos que derivar la exponencial, que es la misma exponencial por la regla de la cadena, que sería el exponente, y ahí tenemos la derivada θ2. Luego, acá R1 tenemos que es constante, θ1 también es constante, que era el eslabón fijo, así que quedan 0. Y luego tenemos R4 y θ4, que ambas son variables, por lo tanto hay que hacer regla del producto, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Aquí igualmente, como acá, hacemos la derivada de la exponencial con regla de la cadena. Ahora debemos derivar esta ecuación por una segunda vez, de manera de obtener la aceleración. Entonces vamos a ir con mucho cuidado. La derivada acá de nuevo tenemos una constante, así que queda la constante afuera y tenemos que hacer derivada del producto entre estos dos términos. Entonces vamos a hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿ya?, que aparece esta misma, que es la que estaba acá, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, que simplemente esto, le agregamos otro punto más. Luego aquí al lado derecho tenemos regla del producto aquí, y aquí tenemos como una triple regla del producto, por así decirlo. Entonces abrimos dos paréntesis y tenemos primero acá la misma regla del producto de acá, que sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, ¿ya? Ahora esta otra parte va a tener que ser la derivada del primero por el segundo y el tercero sin derivar, la derivada del segundo por el primero y el tercero sin derivar, y la derivada del tercero por el primero y el segundo sin derivar. Así, de esta manera bien ordenada, nos queda de la siguiente manera. Entonces, como ven aquí, primero derivamos el R4, quedó R.4, después derivamos este, apareció el término I por θ4 punto, y luego derivamos θ4 punto y quedó θ4 2 puntos. Ahora vamos a reemplazar cada una de las derivadas por su letra griega equivalente. Por ejemplo, θ4 punto tiene que ser ω4
y θ4 2 puntos tiene que ser alfa 4. De esta manera. Además agrupamos los imaginarios. Aquí tenemos 2 veces la i, entonces queda i cuadrado. Aquí también, como les dije, θ4 2 puntos queda alfa 4 y θ4 puntos queda omega 4. De manera de simplificar esta ecuación y que luego resolverla sea más fácil, vamos a dividir en ambos lados por este término. De esta manera. Y además vamos a crear una constante que le vamos a llamar beta y va a ser θ2 menos θ4. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque nos va a quedar una resta en estos dos exponentes y para no escribir tanto vamos a escribir solamente beta. ¿Ya? Estos dos valores se conocen ya del análisis de posición, así que no hay ningún problema. Entonces esto queda así. A este lado va a quedar θ2 menos θ4 representado por beta aquí. Y luego acá queda solamente este término y ya desaparece la exponencial elevado a i θ4 porque la acabamos de dividir. Ahora que tenemos esta ecuación que describe la aceleración del mecanismo en notación compleja, tenemos que hacer una expansión en seno y coseno de manera de poder resolverla. Para esto vamos a aplicar la identidad de Euler en cada una de las exponenciales. Esto se ve de la siguiente manera. Aquí Euler elevado a i por beta es lo mismo que coseno de beta más i seno de beta. Esta es la identidad que se aplica. Y se aplica en ambos lados. Y acá como no hay exponencial, no tenemos que aplicar nada, pero lo que sí vamos a hacer, vamos a juntar los términos. Como ven, ese término de ahí se repite con este. Y vamos a hacer eso. Entonces nos queda 2 veces ese término. Y el resto queda igual. Ahora vamos a convertir los i cuadrados por la otra identidad, donde i cuadrado es igual a menos 1. Entonces aquí aparece un signo menos. Aquí también vamos a multiplicar esta i acá adentro. De manera que ahora en el seno va a haber un signo negativo, ¿sí? Porque esta i con esa i va a quedar como i cuadrado. Y luego acá va a quedar todo igual. ¿Ya? Bueno, esta i cuadrado se transforma en un menos. Esa es la única diferencia. El siguiente paso es separar los términos en dos grupos, en reales e imaginarios. Entonces, todo lo que no tenga esta i va a quedar aquí en los reales, de esa manera. Y todos los términos que sí tengan i, aquí estas multiplicaciones y esto que está acá, van a quedar en los imaginarios, de esa manera. Por ejemplo, acá tenemos esto por seno de beta, y eso quedó aquí en imaginario porque hay una i. Acá también eso por coseno de beta quedó acá. Y luego aquí quedaron este término y ese término. Ahora tenemos que resolver este sistema de ecuaciones y yo voy a traer acá la información que necesitamos para reemplazar acá. Habíamos dicho que beta era θ2 menos θ4. Aquí tengo la resta de eso. Traje los valores de distancia de 20 milímetros, 30,11 milímetros. Los valores de entrada también. Aceleración, o sea, alfa 2 y omega 2. Omega 4 también. Y R4. Tengo que hacer una aclaración con este valor de R4 punto del análisis de velocidad, ya que el valor original de ese análisis es este, 57,86 con ángulo de 270. Si miramos el mecanismo, vemos que es velocidad de A4, que es un punto que está aquí debajo, del elemento 4, desde A3, que es un punto que está más arriba aquí, en el elemento 3. Y dice que es 270, entonces está apuntando hacia abajo. Dice que tiene esa velocidad hacia abajo. Aquí, en el circuito vectorial que nosotros hicimos, tenemos R4 como un vector que va hacia arriba. El mecanismo al girar, como vemos aquí, omega 2 tiene un valor positivo, o sea que gira antihorario. Al hacer eso, este punto A3 sube. Por lo tanto, como está definido aquí el circuito vectorial, el vector R4 va a crecer. Si el vector R4 crece, significa que va a tener un valor de velocidad positivo, que es lo que puse yo aquí. Aunque este diga que tiene ese valor en el otro sentido, si se fijan bien, como este vector está definido de tal forma que cuando el eslabón 3 se aleja o sube y este vector crece, ese valor de velocidad tiene que ser positivo. Si fuera en el otro sentido y este vector se estaría achicando, tendríamos que poner un valor negativo. Entonces con esa aclaración ahora podemos resolver alfa 4, pasamos restando este término y luego dividimos por R4.
reemplazamos cada uno de estos valores que tenemos aquí y eso nos va a dar un valor de menos 17,06 radianes por segundo cuadrado. Y si ahora utilizamos la ecuación de acá arriba para despejar R4 2 puntos, eso nos da un valor de menos 533,83 milímetros por segundo cuadrado. Ahora solo nos queda comparar los resultados. Aquí tenemos los resultados del video anterior con el polígono. Nosotros obtuvimos un valor de 17,06 radianes segundo cuadrado. Lo obtuvimos con un valor positivo, ya que con ese método solo calculábamos módulos y nosotros le tuvimos que asignar esta dirección basado en los resultados del polígono. Y también obtuvimos este valor, 533,84, con una dirección hacia arriba también dada por el polígono. En el método de álgebra compleja obtuvimos un valor de 17,06 con un signo menos. Que tenga el signo menos ya nos dice por convención que esto tiene que girar en sentido horario. Así que coinciden con eso. Y el valor que calculamos de R4 2 puntos nos da 533,83 con un signo negativo, diciéndonos de que en realidad está desacelerando. La diferencia fundamental que hay entre estos dos es que este valor que está aquí está directamente relacionado con la velocidad de A4 desde A3, mientras que este valor de aquí está relacionado con el vector del circuito vectorial. Si retrocedemos un poco, ¿ya? El R4 que calculamos con el otro método está relacionado con esto, y el R4 que calculamos con este método está relacionado con esto. Entonces, lo que manda aquí es si este vector crece o se encoge, o la tendencia que tiene en este caso, porque es de aceleración. Y bueno, este es el final del ejercicio. Muchas gracias por ver. Nos veremos en otro video.